Crucé las puertas de hierro forjado de Jardines del Recuerdo justo después del amanecer, cuando el jardinero aún hacía sus rondas. La niebla matutina se aferraba al pasto como telarañas, y me ajusté la chamarra contra el frío de octubre. He venido aquí cada mes durante 3 años, desde que mi esposa, Margarita, murió. Su tumba estaba cerca del viejo roble que siempre admiraba cuando pasábamos en coche. Pero esa mañana, algo era diferente. Mientras avanzaba por el camino familiar, vi una figura sentada con las piernas cruzadas en la sección nueva, esa que habían ampliado recientemente. Un hombre encorvado, con los hombros temblorosos, y junto a él, una niña de no más de 7 años, sentada perfectamente quieta con las manos cruzadas en su regazo. Se me cortó la respiración, incluso a 50 metros de distancia. Conocía esa silueta. ¿Jesús? Mi voz salió áspera y gastada. No había visto a mi hijo en casi 2 años. No desde su boda con Magdalena Duarte, cuando sus padres dejaron claro que yo no era el tipo de influencia que querían cerca de la nueva familia de su hija. Demasiado secular, habían dicho. Demasiado mundano. Intenté llamar, intenté visitarlos, pero Jesús se alejó y, eventualmente, dejé de intentarlo. Orgullo, tal vez, o agotamiento. No se dio la vuelta. Me acerqué, mis zapatos crujiendo en el camino de grava. La niña, mi nieta, a quien solo había visto en fotos que la hermana de Jesús había compartido en secreto, me miró con enormes ojos grises. No sonrió, no se movió. Jesús, dije de nuevo, arrodillándome a su lado. Fue entonces cuando vi la lápida, granito fresco, apenas desgastado. Leí la inscripción 2 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarla. Noé Tomás Herrera, septiembre de 2024 a septiembre de 2024. Ahora en manos de Dios. ¿De quién es esta tumba? Pregunté, aunque en algún lugar profundo de mis entrañas, ya lo sabía. Jesús se volvió hacia mí entonces, y Cristo, parecía que había envejecido una década. Sus ojos estaban huecos, rodeados de ojeras moradas. Su barba estaba descuidada, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Cuando habló, se le quebró la voz. ¿Mi hijo? Mi bebé. Se pasó una mano por la cara. Se enfermó. Solo fiebre al principio, pero empeoró. No podía respirar bien. Sus labios se pusieron azules, papá. Tenía 3 días de nacido y sus labios se pusieron azules. ¿Y sus padres? No pudo terminar. Todo su cuerpo temblaba con sollozos. Intentaba tragar saliva. Miré a la niña. ¿Cómo te llamas, cariño? Penny, susurró. Penny Herrera. Jesús se compuso lo suficiente para continuar. Dijeron que los doctores eran herramientas de Satanás. Que la medicina era falta de fe. Magdalena les creyó. Ella siempre les creyó. Dijeron que Dios lo sanaría si solo orábamos lo suficiente. Se rió. Un sonido amargo que no tenía nada de humor. 3 días. Sufrió durante 3 días mientras lo ungían con aceite y hablaban en lenguas. Y luego simplemente dejó de respirar. Se me heló la sangre. Más fría que el aire de la mañana. Más fría que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. ¿Por qué no me llamaste? ¿Llamar al 911? ¿A alguien? Me quitaron el teléfono el primer día cuando dije que quería buscar ayuda. Dijeron que estaba dejando que Satanás susurrara dudas en mi oído. El padre de Magdalena, Simón. Me encerró en el cuarto de huéspedes, tapió la puerta desde afuera. Las manos de Jesús temblaban. Podía escuchar a Noé llorando, debilitándose. Grité hasta que se me acabó la voz. Me rompí la mano tratando de atravesar la puerta a golpes. Levantó su mano izquierda, todavía hinchada, con los nudillos morados y verdes. Jesucristo. Ni siquiera me dejaron cargarlo cuando murió. Dijeron que contaminé la casa con mi falta de fe. Miró a su hija. Penny vio todo. La obligaron a mirar. Dijeron que le enseñaría sobre la voluntad de Dios. Levanté a Jesús por el brazo, quizás más bruscamente de lo que pretendía.
La rabia que corría por mis venas necesitaba una salida, y quedarse quieto no era una opción. ¿Dónde están ahora? En casa. El rancho Duarte. Así lo llaman, el rancho. 8 hectáreas a las afueras de la ciudad con la casa principal y 4 más pequeñas. Los hermanos de Simón y sus familias viven todos ahí. Magdalena todavía está ahí con ellos. Miró a Penny. La saqué ayer. Dijeron que podía llevarla a caminar, y simplemente no regresé. Pero tienen las llaves de mi coche, mi cartera, todo. Suban a mi coche, dije. Los dos. Papá, ¿qué pasa? Van a pagar, dije en voz baja. Cada uno de ellos va a pagar por lo que le hicieron a Noé. A ti, a Penny. Pero primero, necesitamos llevarlos a un lugar seguro. Luego planeamos. Jesús me miró fijamente, y por primera vez desde que lo encontré, algo parecido a la esperanza parpadeó en sus ojos. Sabía lo que yo solía hacer antes de jubilarme. Durante 15 años, había trabajado con la división de inteligencia de la FGR enfocada en grupos extremistas domésticos, especializándome en extraer personas de sectas y organizaciones religiosas de alto control. Sabía cómo pensaba esta gente, cómo operaban, sus debilidades, y sabía exactamente cómo destruirlos. Condujimos a mi casa en silencio. Penny se quedó dormida en el asiento trasero, con la cabeza contra el hombro de Jesús. Mi hijo miraba por la ventana, esa mirada atormentada nunca abandonaba su rostro. Mantuve mi mano firme en el volante, pero por dentro, mi mente ya estaba trabajando en escenarios, posibilidades, debilidades para explotar. Los Duarte. Simón y Estela Duarte. Había escuchado el nombre antes, hace años, cuando todavía estaba activo. Su grupo, la Hermandad de la Luz Eterna, se hacían llamar, había estado en nuestro radar pero nunca cruzaron la línea hacia nuestra jurisdicción. Creencias religiosas aislacionistas y extremistas, pero técnicamente pagaban sus impuestos y no habían hecho nada abiertamente ilegal que pudiéramos probar. Montones de reportes de negligencia médica, de niños siendo sacados de las escuelas, de miembros siendo aislados de sus familias externas, pero nada que se sostuviera. Hasta ahora. Una vez dentro, hice que Jesús se diera un baño y le di ropa limpia. Le preparé unos hot cakes a Penny, que comió mecánicamente, sin hablar. Cuando Jesús salió, luciendo un poco más humano, los senté a ambos en la mesa de mi cocina. Cuéntamelo todo, dije. Desde el principio. ¿Cuándo empezó esto? Jesús envolvió sus manos alrededor de una taza de café que le había dado. Conocí a Magdalena hace 2 años y medio. Ella trabajaba en esa librería en el centro. ¿Recuerdas la que está cerca de los juzgados? Asentí. Me acordaba. Parecía bastante agradable la única vez que la conocí antes de la boda. Callada, educada, bonita de una manera discreta. Parecía normal al principio. Hablábamos de libros, de la vida. Era inteligente, papá. Realmente inteligente. Pero dijo que su familia era religiosa y se mantenían apartados. Jesús tomó un respiro tembloroso. Debería haber visto las banderas rojas. La forma en que no hablaba de su infancia, como nunca quería que conociera a sus padres hasta que llevábamos saliendo 6 meses. Cuando finalmente lo hice, fue extraño. Extraño como me entrevistaron. Esa es la única forma de describirlo. Simón, su padre, me sentó en su sala, tienen esta casa enorme, deberías verla, y me preguntó sobre mis creencias, mi relación con Dios, si creía en la medicina moderna, si pensaba que el gobierno tenía autoridad sobre la familia de un hombre. Jesús apretó la mandíbula. Pensé que solo eran protectores, chapados a la antigua. Respondí honestamente, y Simón pareció satisfecho. Dijo que tenía potencial para el crecimiento espiritual. Estaban evaluando si podías ser convertido. Era una técnica clásica, dije. Bombardeo de amor al principio, luego aislar lentamente al objetivo de su sistema de apoyo mientras lo adoctrinan. Sí, lo sé ahora. Jesús miró sus manos. La boda ocurrió rápido. Magdalena dijo que quería empezar una familia de inmediato. Su madre, Estela,
Seguía hablando de Quiverful, de tener tantos hijos como Dios nos bendijera. Después de casarnos, convencieron a Magdalena de que debíamos vivir en el rancho. Solo temporalmente, dijeron, hasta que ahorráramos lo suficiente para nuestro propio lugar. Pero nunca se fueron. No. Y una vez que estuvimos allí, todo cambió. Controlaban todo. ¿Qué comíamos, cuando dormíamos, qué podíamos ver o leer? Simón celebraba reuniones familiares todas las noches donde predicaba durante horas. Si no estabas de acuerdo, si cuestionabas algo, estabas invitando a Satanás a entrar. La voz de Jesús bajó. Cuando nació Penny, no dejaron que Magdalena fuera a un hospital. Estela atendió el parto en la casa. ¿Fue? Miró a su hija, que estaba empujando trozos de hot cake por su plato. Fue horrible. Magdalena casi muere, pero dijeron que vivió gracias a sus oraciones. Y después de eso, ella se volvió completamente devota a ellos. Necesitaba más información. ¿Quién más vive ahí? Los dos hermanos de Simón, Rafael Duarte y Hugo Duarte. Cada uno tiene su propia casa en la propiedad con sus esposas e hijos. Tal vez 20 personas en total. También está el hijo de Simón y Estela, Damián. Tiene 30 años, nunca se ha casado. Simón lo está preparando para hacerse cargo de la hermandad algún día. La expresión de Jesús se oscureció. Damián es el ejecutor. Cuando Simón quiere que se haga algo, Damián lo hace. Él es quien me tapió en ese cuarto. ¿Quién me quitó el teléfono? ¿Y Magdalena? ¿Dónde queda ella en todo esto? Está perdida, papá. Completamente lavada del cerebro. Después de que nació Noé, pensé que tal vez despertaría. Lo cargó, lo amó como cualquier madre lo haría. Pero cuando se enfermó, Simón le dijo que era una prueba de fe. Que si vacilaba, si buscaba medicina mundana, Noé sería condenado. Ella eligió su versión de Dios sobre nuestro hijo. Sentí la rabia creciendo de nuevo, pero la forcé a bajar. La rabia era útil, pero solo si se controlaba. ¿Tienen seguridad? ¿Cámaras? Jesús asintió. Cámaras en la puerta principal y alrededor del perímetro. Simón es paranoico sobre la vigilancia del gobierno. Tienen armas, también. Muchas. Creen que el fin de los tiempos se acerca y necesitan estar listos para defender su tierra. Perfecto. Paranoia y armas. Eso me daba varios ángulos con los que trabajar. ¿Qué hay de la evidencia? El acta de defunción. No querían conseguir una al principio. Dijeron que lo enterrarían en la propiedad, pero hay leyes. Incluso ellos no podían evitar eso completamente. Eventualmente, tuvieron que llamar, pero mintieron. Le dijeron al forense que Noé murió de muerte de cuna. Síndrome de muerte súbita del lactante. La voz de Jesús se quebró. Lo limpiaron, hicieron que pareciera que murió pacíficamente mientras dormía. El forense apenas lo examinó antes de firmar. ¿Quién era el forense? Un tipo llamado Ramiro Guzmán. Creo que Simón lo conoce de alguna manera, o le pagó. Eso era bueno. Un forense corrupto era una debilidad. Alguien que podía ser presionado o expuesto. Hice una nota mental para investigar a Guzmán más tarde. Penny finalmente habló, con su voz pequeña. Dijeron que Noé está en el cielo ahora. Que ese era el plan de Dios. Me arrodillé junto a su silla. Penny, tu hermanito murió porque necesitaba medicina y no la recibió. Ese no era el plan de Dios. Esa fue la elección de tu abuelo Simón. ¿Entiendes la diferencia? Ella me miró fijamente con esos graves ojos grises y asintió lentamente. Tu papá y yo nos aseguraremos de que lo que le pasó a Noé no le pase a nadie más. Pero necesito que seas valiente y me digas la verdad sobre algunas cosas. ¿Puedes hacer eso? Otro asentimiento. Simón, o alguien más, ¿te lastimó? ¿Te pegaron? ¿Te tocaron de maneras que te hicieran sentir incómoda? Me daban nalgadas cuando era mala. Cuando hacía demasiadas preguntas.
señaló a Jesús. Le dieron nalgadas a papi también, una vez. Damián lo hizo mientras el abuelo Simón miraba porque papi trató de usar el teléfono. Jesucristo. Esta gente no solo eran extremistas, eran sádicos. Jesús puso su cabeza entre sus manos. Lo siento, Penny. Siento tanto no haberte protegido. Estamos fuera ahora, dije firmemente. Y no vamos a volver. Jesús, necesito que escuches con atención. Lo que hicieron, mantenerte prisionero, negarle atención médica a Noé, son crímenes. Podríamos ir a la policía ahora mismo. No. La cabeza de Jesús se levantó de golpe. No entiendes. Simón tiene conexiones. El comisario, Carlos Fernández. Su hijo está casado con la hija de Hugo. La mitad del gobierno del municipio va a su iglesia. Si vamos a la policía, lo encubrirán. Se llevarán a Penny de regreso. Dirán que soy inestable. Que abandoné a Magda. Me agarró la muñeca. No podemos ir por los canales oficiales. No funcionará. Lo había sospechado, pero escucharlo confirmado hizo que el camino a seguir fuera más claro. Si el sistema estaba comprometido, tendríamos que trabajar fuera de él. Lo había hecho antes, aunque nunca por razones personales. Está bien, dije. Entonces lo haremos a mi manera. Pero necesito información. Necesito conocer sus rutinas, sus vulnerabilidades, quién es leal a Simón y quién podría estar dudando. Necesito entender cómo funciona toda su operación. Jesús se enderezó. Te puedo contar todo. He estado ahí casi 2 años. Conozco ese lugar al revés y al derecho. Bien. Escríbelo. Cada detalle que recuerdes. El plano de la propiedad, horarios diarios, quién tiene llaves de qué. Dónde guardan su dinero, sus armas, todo. Saqué mi laptop. Mientras haces eso, yo voy a empezar a hacer llamadas. ¿Llamadas a quién? Sonreí, pero no fue amistosamente. Viejos colegas. Gente que me debe favores. Penny, mi vida, ¿por qué no vas a ver unas caricaturas a la sala? El control de la tele está en la mesita de centro. Ella se bajó de la silla y desapareció en la otra habitación. Una vez que escuché la televisión encenderse, me volví hacia Jesús. Dijiste que Simón cree que se acerca el fin de los tiempos. Que se está preparando para algún tipo de apocalipsis. Sí. Predica sobre eso constantemente. Dice que el gobierno intentará quitarles su tierra, sus armas, su libertad. Que necesitan estar listos. ¿Qué tal si, dije lentamente, le hacemos creer que realmente está sucediendo? ¿Qué tal si le damos su apocalipsis? Los ojos de Jesús se abrieron de par en par. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en hacer que Simón Duarte y su familia crean que el mundo al que le han tenido miedo finalmente viene por ellos. Y cuando estén asustados, cuando estén desesperados y aislados, ahí es cuando atacamos. Los exponemos por lo que realmente son. Hacemos que enfrenten las consecuencias de una manera de la que no puedan escapar. Me recargué en mi silla. Pero más que eso, nos aseguramos de que todos sepan lo que le hicieron a Noé. Hacemos que enfrenten a su comunidad, a sus seguidores, con la verdad. Los destruimos desde adentro hacia afuera. Jesús hizo una pausa. ¿Eso? Eso va a tomar tiempo. Planeación. Tengo tiempo, dije. Y tengo las habilidades. Confía en mí, hijo. Antes de que esto termine, Simón Duarte va a desear haberte dejado llevar a Noé al hospital. Va a perder todo lo que le importa. Su rancho, sus seguidores, su libertad, el respeto de su familia. Todo. Jesús se quedó callado un largo momento. Luego tomó una pluma y una libreta de la barra. Dime qué necesitas saber. Durante los siguientes 3 días, construí una imagen completa de la Hermandad de la Luz Eterna y el Rancho Duarte. La información de Jesús fue meticulosa. Siempre había sido detallista, y su tiempo en ese lugar lo había hecho hiperconsciente de cada aspecto de su operación.
El rancho estaba en un terreno de casi 10 hectáreas al final de un camino privado rodeado de bosque. La casa principal, donde vivían Simón y Estela, era una casona estilo antiguo de 3 pisos con 7 habitaciones. Rafael y su esposa, Josefa, vivían en una casa de campo al este con sus 4 hijos. Hugo y su esposa, Carolina, ocupaban una casa estilo rústico al oeste con sus 3 hijos. Damián vivía en un granero que había convertido en un departamento de soltero. Jesús, Magdalena y Penny habían vivido en una pequeña cabaña cerca de la casa principal, lo que llamaban los cuartos de recién casados. La hermandad celebraba servicios 3 veces por semana en una capilla que Simón había construido detrás de la casa principal. Los domingos, unas 40 personas se presentaban, miembros de la iglesia extendida de Simón, la mayoría de los cuales no vivían en el rancho pero eran igualmente devotos a sus enseñanzas. Simón financiaba toda la operación a través de algún tipo de portafolio de inversiones que había acumulado durante décadas, más las donaciones de los miembros de la iglesia. La hermandad estaba registrada oficialmente como una asociación religiosa, lo que significaba exención de impuestos y muy poca supervisión. Cultivaban parte de su propia comida, educaban a los niños en casa, o mescholin, y tenían un contacto mínimo con el mundo exterior. Simón predicaba la autosuficiencia y la separación de la corrupción de la sociedad moderna. Era carismático, por lo que describía a Jesús, un ex empresario que había tenido algún tipo de despertar religioso en sus 40 y había estado construyendo sus seguidores desde entonces. Ahora, a mediados de sus 60, se veía a sí mismo como un patriarca, un líder espiritual preparando a su rebaño para la tribulación. La seguridad era extensa pero no profesional. Cámaras en la puerta y en las esquinas de la propiedad alimentaban un sistema simple en la oficina de Simón. Había sensores de movimiento a lo largo del perímetro. Todos en el rancho llevaban radios. Por la noche, Damián o uno de los otros hombres hacían rondas. Mientras Jesús trabajaba en mapear todo, comencé a hacer llamadas. La primera fue a Guillermo Memo Landa, un viejo amigo de mis días en la agencia que se había ido al sector privado. Dirigía una empresa de consultoría de seguridad que, entre otras cosas, se especializaba en vigilancia electrónica. Enrique Herrera, dijo cuando contestó. Ha pasado tiempo. ¿Finalmente estás listo para salir del retiro y hacer algo de trabajo real? Necesito un favor. Por debajo del agua. Su tono cambió de inmediato. ¿Qué tipo de favor? Le expliqué la situación. No todo. Todavía no. Solo lo suficiente. Un grupo religioso que dejó morir a un niño, y necesito información. Memo exhaló lentamente. Sí, puedo ayudar con eso. ¿Necesitas vigilancia, antecedentes? ¿De qué estamos hablando? Necesito saber todo sobre Simón Duarte y su operación. Registros financieros, registros de propiedad, cualquier problema legal que hayan tenido. Necesito saber si hay grietas en los cimientos. Y necesito equipo, cámaras, micrófonos, cosas que no puedan ser rastreadas hasta mí. No estás planeando ninguna estupidez, ¿verdad, Quique? Estoy planeando algo muy inteligente, de hecho. Confía en mí. Memo se quedó callado un momento, luego suspiró. Te enviaré un paquete. Debería llegar mañana. Pero Enrique. Ten cuidado. Estos fanáticos religiosos pueden ser impredecibles. Lo sé, dije. Cuento con ello. Mi siguiente llamada fue a Graciela Hernández, una periodista con la que había trabajado en una serie de reportajes sobre sectas hace años. Era implacable, ética y tenía un premio nacional de periodismo en su repisa. Si alguien podía ayudarme a documentar lo que estaba pasando y sacar la historia a la luz correctamente, era ella. Enrique, han pasado años. Por favor dime que llamas con una historia. Mejor. Llamo con una historia que vas a querer investigar personalmente. Muerte infantil, negligencia médica, privación ilegal de la libertad, posible corrupción en la policía local. Todo envuelto en una secta del juicio final aquí mismo en nuestro patio trasero. La escuché inhalar bruscamente. Te escucho. Le di lo básico, omitiendo mi conexión personal por ahora. El médico forense que firmó el diagnóstico de muerte de Cuna es Ramiro Guzmán.
Estoy pensando que no hizo su debida diligencia en el mejor de los casos. En el peor, le pagaron. El comisario, Carlos Fernández, tiene conexiones familiares con el grupo. Todo el asunto apesta. Envíame lo que tengas, dijo Graciela. Nombres, fechas, direcciones. Empezaré a escarbar. Pero Enrique, si esto es tan malo como dices, necesitas tener cuidado. A esta gente no le gusta que la expongan. Cuento con eso también, dije. Para el final de la semana, las piezas comenzaban a caer en su lugar. El paquete de Memo llegó, una mochila llena de equipo de vigilancia de alta gama y una laptop cargada con software para monitorear las transmisiones. Graciela llamó con hallazgos preliminares. Simón Duarte había sido investigado 2 veces antes por problemas de bienestar infantil, pero ambos casos se habían cerrado por falta de pruebas. Ramiro Guzmán había firmado otras 3 actas de defunción cuestionables en los últimos 5 años, todas involucrando niños de familias fundamentalistas. La hija de Carlos Fernández de hecho se había casado dentro de la hermandad, y el mismo comisario asistía a los servicios ocasionalmente. La corrupción era más profunda de lo que pensaba. Esto no era solo una familia mala. Era una red. Jesús había comenzado terapia con un consejero de trauma que encontré, alguien que se especializaba en sobrevivientes de sectas. Penny estaba viendo a una psicóloga infantil. Ambos se quedaban conmigo, y lentamente, poco a poco, comenzaban a aparecer más ellos mismos. Jesús sonreía ocasionalmente. Penny hacía preguntas. Estaban sanando, pero yo no había terminado. Ni cerca. Pasé horas investigando las creencias de los Duarte, leyendo transcripciones de los sermones de Simón que miembros habían publicado en línea. Estaba obsesionado con el libro del Apocalipsis, con la profecía del fin de los tiempos, con la idea de que los verdaderos creyentes serían probados a través de juicios y tribulaciones. Predicaba que los doctores y hospitales eran parte del sistema de Satanás, diseñado para hacer a la gente dependiente del hombre en lugar de Dios. Creía que la policía se estaba convirtiendo en un instrumento de opresión, que el gobierno eventualmente vendría por los conservadores religiosos, que el efectivo y el oro eran la única riqueza real. Y entonces lo tuve. El plan perfecto. Llamé a un contacto final, alguien a quien nunca pensé que necesitaría de nuevo. Braulio Cano, un exmilitar de fuerzas especiales que se había metido en la contratación militar privada después de dejar el servicio. Habíamos trabajado juntos en una extracción de rehenes de un complejo en la sierra hace años. Se especializaba en operaciones psicológicas, convencer a los objetivos de que enfrentaban amenazas que no existían. ¿Quieres escenificar qué? Dijo Braulio cuando esbocé mi idea. Una redada del gobierno, o al menos hacerles pensar que viene una. Los necesito paranoicos, dispersos, cometiendo errores. Necesito que Simón Duarte crea que sus peores miedos se están haciendo realidad. Quique, eso es. Eso es bastante elaborado. Y probablemente ilegal. La muerte del niño fue definitivamente ilegal. Mantener a mi hijo prisionero fue ilegal. Solo estoy equilibrando la balanza. Braulio se rió. Está bien, siempre fuiste un loco, pero de acuerdo, estoy dentro. Dame 2 semanas para armar un equipo y reunir el equipo. Haremos que Simón Duarte piense que la Fiscalía y la Guardia Nacional le van a caer encima como la ira de Dios. Perfecto, dije. Porque una vez que esté lo suficientemente asustado, una vez que esté lo suficientemente desesperado, ahí es cuando activamos la verdadera trampa. Jesús entró a mi oficina cuando colgué. ¿Era quien creo que era? Sí. Vamos a operar en 2 semanas. Pero primero, necesitamos hacer un reconocimiento. Necesito ver este rancho por mí mismo. ¿Cómo vas a hacer eso? Me reconocerán al instante si me acerco a ese lugar. Sonreí. Por eso no vas a ir tú. Voy a ir yo. La Hermandad de la Luz Eterna celebraba un servicio abierto todos los domingos a las 10 de la mañana. Según Jesús, a Simón le gustaba invitar a forasteros ocasionalmente, esperando reclutar nuevos miembros. Era la oportunidad perfecta. Me vestí con mi ropa más conservadora, pantalones de vestir, una camisa abotonada, un collar con una cruz que había comprado en una librería cristiana.
Parecía exactamente el tipo de persona que podría estar buscando una comunidad religiosa más tradicional y conservadora. Ensayé mi historia de cobertura, viudo reciente, sintiéndome perdido, buscando significado. No era completamente falso. El rancho estaba a 40 minutos de la ciudad, por una carretera rural sinuosa que se convertía en terracería los últimos 3 kilómetros. La entrada estaba marcada por un simple letrero de madera: Hermandad de la Luz Eterna, visitantes bienvenidos. Una cámara estaba posada en un poste cerca de la reja. Le sonreí mientras pasaba conduciendo. La casa principal era impresionante de una manera austera. Blanca con contraventanas negras, un porche envolvente impecablemente mantenido. A cada lado, podía ver las otras casas que Jesús había descrito, parcialmente ocultas por árboles. La capilla era una estructura separada, moderna y con fachada de vidrio, incongruentemente contemporánea contra la arquitectura tradicional de todo lo demás. Había unos 30 coches en un estacionamiento de grava. Me estacioné y me senté un momento, observando a las familias caminar hacia la capilla. Niños bien peinados con ropa modesta, mujeres con faldas largas, hombres con pantalones de vestir y corbata. Se veía sano, normal. Exactamente el tipo de fachada que estos grupos eran buenos manteniendo. Salí y me dirigí hacia la capilla. Un hombre de unos 30 años estaba en la puerta, saludando a la gente mientras entraban. Alto, de hombros anchos, con ojos fríos y una sonrisa ensayada. Damián Duarte, estaba seguro. Bienvenido, dijo, extendiendo su mano. ¿Primera vez visitándonos? Sí, dije, estrechando su mano. Escuché sobre su hermandad por un amigo. Soy Enrique. Damián. Por favor, pase. El servicio comienza en unos minutos. El interior de la capilla era simple pero bien equipado. Bancas de madera, un escenario con un púlpito, un sistema de sonido que parecía costoso. Tomé un asiento cerca de la parte trasera donde podía observar sin llamar demasiado la atención. El servicio comenzó con himnos, tradicionales, familiares. Luego Simón Duarte subió al escenario, y entendí de inmediato por qué la gente lo seguía. Era magnético, de cabello plateado, con una voz profunda y una expresión seria. No despotricaba ni echaba espuma por la boca. Hablaba reflexivamente, casi suavemente, sobre la fe y la familia y mantenerse fiel a la palabra de Dios en un mundo corrupto. Pero debajo de la entrega suave, el mensaje era claro: el mundo exterior era peligroso, contaminado, hostil a los verdaderos creyentes. Solo manteniéndose separados, siguiendo las enseñanzas de la hermandad, podían salvarse. Observé a la congregación. Colgaban de cada palabra, asintiendo con la cabeza. Varias personas tenían cuadernos, tomando notas. Después, hubo café y tiempo de convivencia. Simón recorrió la sala, estrechando manos, preguntando a la gente sobre sus vidas. Me quedé atrás, observando. Luego se acercó a mí. No creo que nos conozcamos, dijo Simón, su sonrisa cálida. Simón Duarte. Bienvenido a nuestra hermandad. Enrique, dije. Es mi primera vez visitando. Un amigo mencionó que podrían tener servicios que eran más tradicionales que la mayoría de las iglesias modernas. Tratamos de mantenernos fieles a los principios bíblicos, dijo Simón. En estos tiempos, eso se está volviendo cada vez más raro. Dime, Enrique, ¿qué te trajo aquí hoy? Le di la historia de cobertura. Viudo reciente, sintiéndome a la deriva, preocupado por la dirección de la sociedad, buscando comunidad. Sus ojos se iluminaron con cada detalle. Yo era exactamente el tipo de objetivo vulnerable que él se especializaba en reclutar. Lamento tu pérdida, dijo Simón, poniendo una mano en mi hombro. El duelo puede ser aislante, pero has venido al lugar correcto. Creemos en cuidar a los nuestros aquí, en construir una comunidad real. ¿Te gustaría acompañarnos a comer? Usualmente tenemos una comida juntos después del servicio. Es muy amable, dije. No quiero molestar. Tonterías. Damián, pon otro plato. El hijo apareció en el codo de su padre como si hubiera sido invocado. De cerca, podía ver el parecido.
Las mismas facciones afiladas, los mismos ojos calculadores. Pero donde Simón proyectaba calidez, Damián era frío. La comida se llevó a cabo en un comedor adjunto a la capilla. Mesas largas, tazones para servir estilo familiar, más gente de aspecto sano. Me senté con Simón, su esposa Estela, y Damián. Estela era delgada, nerviosa, con ojos huidizos. Apenas habló, dejando que Simón dominara la conversación. Entonces, Enrique, dijo Simón mientras comíamos. ¿A qué te dedicas? Estoy retirado, dije. Solía trabajar en investigación privada. Antecedentes, ese tipo de cosas. Nada demasiado emocionante. Investigación, repitió Simón pensativamente. Eso debe requerir cierta flexibilidad moral. Investigar a la gente, escarbar en sus vidas privadas. Solo tomaba casos donde sentía que estaba ayudando a alguien, dije con cuidado. Protegiendo a empleadores de malas contrataciones, ayudando a padres a encontrar hijos fugitivos, ese tipo de cosas. Simón pareció satisfecho con esa respuesta. Un hombre debe usar sus talentos al servicio de algo más grande que él mismo. Quizás Dios te trajo aquí por una razón. Dejé que pensara eso. Hablamos durante otra hora sobre la visión de Simón para la hermandad, sobre su preocupación por el futuro, sobre cómo la sociedad moderna había abandonado los valores tradicionales. Estuve de acuerdo donde era apropiado, hice preguntas reflexivas y me presenté como alguien buscando respuestas que él podía proveer. Para cuando me fui, Simón me había invitado a regresar el domingo siguiente. Había sugerido que podría querer asistir a uno de sus estudios bíblicos entre semana. Incluso había insinuado que había una cabaña en la propiedad que estaría disponible para renta pronto, el antiguo hogar de Jesús y Magdalena, aunque no los mencionó por su nombre. Me alejé conduciendo con una imagen completa del plano del rancho, docenas de fotos tomadas discretamente con mi teléfono, y una grabación del sermón de Simón en un dispositivo escondido en el bolsillo de mi chamarra. Más importante aún, me había establecido como un converso potencial, alguien que podía moverse libremente en su mundo. La fase 1 estaba completa. Ahora era momento de poner la trampa. Esa noche, me reuní con Braulio Cano en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Llegó en jeans y una gorra de béisbol, sin parecerse en nada al operador que era. ¿Hiciste tu reconocimiento?, preguntó, deslizándose en la mesa frente a mí. Sí. El lugar es exactamente lo que pensé que sería. Aislado, paranoico, fuertemente armado y completamente convencido de que son justos. Le mostré las fotos y el plano que Jesús había dibujado. La clave es Simón. Él es la pieza central. Si podemos romperlo, hacerlo lo suficientemente desesperado, todo se desmorona. Braulio estudió las imágenes. Entonces, esto es lo que estoy pensando. Escenificamos señales de vigilancia del gobierno. Camionetas SUV negras con vidrios polarizados pasando por la propiedad. Alguien en equipo táctico visto, accidentalmente, cerca de la línea de árboles. Tal vez un trabajador de la luz falso haciendo preguntas en el pueblo sobre el rancho. Construir la paranoia lentamente durante una semana más o menos. Luego escalamos. Cartas con aspecto oficial en su buzón, agregué. Órdenes de cateo falsas, avisos de inspección falsos, llamadas telefónicas de agentes federales, preguntando sobre su arsenal. Hacer que se sienta como si la soga se estuviera apretando. Braulio sonrió. Para cuando terminemos, Simón va a estar convencido de que les va a caer una redada estilo narco en cualquier momento. Y ahí es cuando cometen errores, dije. Ahí es cuando la gente empieza a cuestionarlo. Ahí es cuando aparecen las grietas. Mientras tanto, continuó Braulio, tienes a tu amiga periodista investigando los crímenes reales. Cuando esa historia estalle, Simón y su gente ya estarán paranoicos, aislados, volviéndose unos contra otros. No podrán montar una defensa efectiva. Era elegante, realmente. No tendríamos que romper ninguna ley importante ni lastimar a nadie. Solo le daríamos a Simón Duarte exactamente lo que siempre había temido y dejaríamos que su propia paranoia lo destruyera. Hay una cosa más, dije. Magdalena, la esposa de Jesús.
Todavía está ahí, todavía bajo el control de Simón. Una parte de mí quiere salvarla, pero otra parte. Me callé. ¿Quieres que enfrente consecuencias por dejar morir a su hijo?, terminó Braulio. Sí. No podemos controlar lo que le pase a ella, dijo Braulio. Pero si realmente está tan lavada del cerebro como dice tu hijo, el colapso de la hermandad podría ser lo que finalmente la despierte. O podría destruirla. De cualquier manera, eso está en Simón, no en ti. Asentí lentamente. Tenía razón. Mi enfoque tenía que estar en la justicia para Noé y proteger a Penny. Todo lo demás era secundario. Está bien, dije. Hagámoslo. 2 semanas, confirmó Braulio. Tendré todo listo. Tú solo asegúrate de que tu hijo y tu nieta estén en algún lugar seguro cuando esto suceda. Se va a poner feo. Nos dimos la mano y nos separamos. En el camino a casa, sentí algo que no había sentido en años: propósito. El tipo de enfoque, determinación, que venía de saber exactamente lo que había que hacer y tener las habilidades para hacerlo. Simón Duarte había construido su pequeño imperio sobre el miedo y el control. Había convencido a personas vulnerables de que él tenía las respuestas, que él podía protegerlos de un mundo hostil. Había torcido la fe en algo tóxico y la usó para justificar actos inconcebibles. Ahora, iba a aprender lo que se sentía el miedo real. Y cuando terminara, todos sabrían lo que había hecho. El rancho desaparecería, la hermandad destrozada, y lo más importante, ningún otro niño moriría porque Simón Duarte pensara que la oración era un sustituto de la medicina. Entré a mi cochera para encontrar a Jesús y Penny en la sala viendo una película. Levantaron la vista cuando entré, y la expresión de Jesús era interrogante. Está sucediendo, dije simplemente. 2 semanas, y lo derribamos. Jesús se levantó desde el otro lado de la habitación y me abrazó fuertemente. Gracias, papá. Gracias por creerme, por ayudarnos. Eso es lo que hace la familia, dije. Nos protegemos unos a otros. Algo que Simón nunca entendió. Penny se había acercado y envolvió sus pequeños brazos alrededor de mi pierna. La levanté mientras apoyaba su cabeza en mi hombro. ¿La gente mala va a ir a la cárcel?, preguntó. Sí, mi vida, dije. La gente mala va a ir a la cárcel. Te lo prometo. La primera señal apareció 3 días después de mi visita al rancho. Una camioneta SUV negra con placas del gobierno federal se estacionó al final del camino privado que conducía a la propiedad Duarte durante 2 horas, y luego se alejó. El equipo de Braulio, por supuesto. Pero Simón no lo sabía. Según Memo Landa, quien había logrado hackear las cámaras de seguridad del complejo, Simón y Damián habían pasado 1 hora revisando las grabaciones del vehículo, haciendo zoom en las placas, tratando de ver quién estaba adentro. La segunda señal llegó al día siguiente. Un hombre con ropa de senderismo que cargaba lo que parecía equipo de topografía fue visto en el borde de la línea de propiedad. Uno de los hijos adolescentes de Hugo lo confrontó. El hombre se disculpó, dijo que era de la Semarnat revisando marcadores de límites, y se fue rápidamente. Pero Hugo le reportó a Simón que el hombre parecía nervioso, evasivo. Para el tercer día, Simón convocó a una reunión familiar de emergencia. Memo había logrado plantar dispositivos de escucha durante mi visita, diminutos, casi invisibles, pegados en la parte inferior de las sillas en la capilla y en la oficina de Simón. Podíamos escuchar todo. Nos están vigilando. La voz de Simón se escuchaba claramente. Conozco las señales. Vigilancia Federal. Están armando un caso. ¿Estás seguro? Ese era Rafael, el hermano menor. Tal vez es solo coincidencia. No hay coincidencias, espetó Simón. He estado advirtiendo sobre esto durante años. El gobierno quiere silenciarnos, cerrar a cualquiera que se atreva a vivir bajo principios bíblicos. Necesitamos estar preparados. ¿Preparados? ¿Cómo? La voz de Estela. Delgada y preocupada. Aumentamos la seguridad. Doblen las patrullas. Nadie entra a esta propiedad sin mi aprobación.
Y movemos nuestras armas a la ubicación segura. Si intentan hacer una redada, no se lo pondremos fácil. Papá, dijo Damián, tal vez deberíamos considerar. No sé, ¿conseguir un abogado? ¿Asegurarnos de que nuestros papeles estén en orden? Los abogados son parte del sistema, dijo Simón con desdén. Solo usarán lo que les digamos en nuestra contra. No, nosotros manejamos esto nosotros mismos. De la manera en que siempre hemos manejado las amenazas. Desde mi oficina, escuchando la transmisión, sonreí. Estaba funcionando. Simón estaba exactamente tan paranoico como esperaba. La fase 2 comenzó esa semana. Cartas con aspecto oficial llegaron al buzón de los Duarte, documentos falsos advirtiendo de inspecciones pendientes relacionadas con el cumplimiento escolar ante la SEP, violaciones al Código de Construcción y registro de armas de fuego ante la Sedena. Las cartas eran lo suficientemente vagas para ser plausibles, lo suficientemente amenazantes para aumentar la ansiedad. El equipo de Braulio también arregló que el agente Morales llamara al rancho. La llamada, que grabamos, fue así. Señor Duarte, habla el agente especial Morales de la Fiscalía General de la República, Unidad de Delincuencia Organizada. Nos gustaría programar una hora para ir y hablar con usted sobre algunas preocupaciones que han sido traídas a nuestra atención. ¿Qué preocupaciones? La voz de Simón estaba tensa. Preferiría discutir eso en persona. Señor, ¿le funcionaría el jueves a las 2 de la tarde? No consiento ningún cateo ni entrevista sin una orden judicial. Señor, no buscamos violar sus derechos. Esto es solo una conversación preliminar. Pero si prefiere, ciertamente podemos ir por la ruta de la orden judicial. Eso tiende a ser más invasivo. Ustedes no tienen derecho. Jueves a las 2, señor Duarte. Nos vemos entonces. La llamada se desconectó. Por supuesto, nadie aparecería el jueves a las 2, pero Simón no sabía eso. Durante los siguientes 4 días, el rancho estaría en un estado de alerta máxima, preparándose para una visita que nunca llegaría. Mientras tanto, Graciela Hernández estaba progresando en el frente periodístico. Había obtenido el acta de defunción de Noé y encontró discrepancias significativas en el reporte del forense Guzmán. Había entrevistado a exmiembros de la hermandad, 2 familias que habían dejado el grupo después de sentirse incómodos con el extremismo creciente de Simón. Ambas familias tenían historias de negligencia médica, de niños a los que se les negaba atención de rutina, de miembros presionados para cortar contacto con la familia externa. Tengo suficiente para una historia preliminar, me dijo Graciela por teléfono. Pero quiero más. Quiero entrevistar a tu hijo, obtener su testimonio de primera mano. Y quiero estar ahí cuando todo esto estalle. Esto es más grande que un solo rancho, Enrique. Se trata de cómo estos grupos operan en todo el país. Cómo explotan las leyes de libertad religiosa para abusar y descuidar a los niños. Tendrás tu entrevista, dije. Y tendrás tu historia. Pero el tiempo lo es todo. Necesitamos a Simón inestable, desesperado. Entonces lo golpeamos con la exposición. El jueves llegó y se fue. Ningún agente federal apareció. Simón llamó al número que el agente Morales había usado, pero enviaba a una línea desconectada. Braulio había usado un teléfono de prepago. La confusión y la paranoia en el rancho alcanzaron un punto álgido. Ahí fue cuando Jesús hizo su movimiento. Lo discutimos cuidadosamente. Jesús llamaría a Magdalena, intentaría una última vez comunicarse con ella, hacer que se fuera. Lo había preparado para la probabilidad de que ella se negara, de que estuviera demasiado ida. Pero teníamos que intentarlo. Por el bien de Penny, si no por otra cosa. Ella merecía saber que su padre había intentado salvar a su madre. Jesús hizo la llamada desde mi oficina en altavoz para que yo pudiera escuchar. Sonó 4 veces antes de que Magdalena contestara. ¿Jesús? Su voz era vacilante, confundida. Magda, soy yo. ¿Estás bien? ¿Por qué no estaría bien? ¿Por qué te llevaste a Penny? Papá Simón está muy molesto. Papá Simón. Jesús apretó la mandíbula.
Magdalena, él no es tu padre. Y me llevé a Penny porque no estaba segura ahí. Porque dejaron morir a nuestro hijo. Noé está con Dios, dijo Magdalena, su voz tomando una calidad ensayada. Su muerte fue la voluntad de Dios. Una prueba de fe que nosotros. En la que fallamos. No. Interrumpió Jesús. Noé murió porque tu padre no nos dejó conseguir ayuda. Murió con dolor, Magdalena. Sufriendo. Y no tenía que pasar. Hubo un largo silencio. Has sido envenenado por el mundo, dijo ella finalmente. Papá Simón me advirtió que esto pasaría. Que Satanás te usaría para tratar de alejarme de la verdad. La verdad es que nuestro hijo está muerto. La voz de Jesús se elevó. La verdad es que Damián me encerró en un cuarto mientras Noé moría. La verdad es que las enseñanzas de tu padre están matando gente. No puedo escuchar esto. La voz de Magdalena estaba temblando ahora, ¿pero con qué? ¿Duda o enojo? No podía decirlo. Necesitas traer a Penny de regreso. Ella pertenece aquí con su familia, donde puede ser criada propiamente. Su familia está conmigo. Lejos de ese lugar. Magdalena, por favor. Piensa en lo que pasó. Realmente piénsalo. Noé tenía 3 días de nacido. Tenía toda su vida por delante. Y ahora está muerto porque tu padre. La línea se cortó. Ella colgó. Jesús se desplomó en su silla, derrotado. Pensé que tal vez si pudiera hacer que me escuchara. Algunas personas no pueden ser salvadas, dije en voz baja. No hasta que estén listas para salvarse a sí mismas. Tu trabajo ahora es proteger a Penny y asegurarte de que Simón responda por lo que hizo. Jesús asintió lentamente. Entonces hagamos que responda. El domingo siguiente, regresé al rancho para los servicios. La atmósfera había cambiado dramáticamente. Un guardia estaba en la puerta, revisó mi identificación e hizo preguntas sobre quién era yo y por qué estaba ahí. La amabilidad habitual se había ido, reemplazada por sospecha. Dentro de la capilla, el sermón de Simón era más oscuro, más paranoico. Predicó sobre persecución, sobre cómo los justos serían probados, sobre mantenerse fuertes ante la opresión del gobierno. Mencionó vagamente que fuerzas externas estaban apuntando a la hermandad, tratando de destruirlos porque se negaban a comprometer sus valores. Después del servicio, Simón se me acercó de nuevo, pero esta vez su comportamiento era diferente. Evaluador. Cuidado, Enrique. Me alegra que hayas regresado. Estos son tiempos difíciles para nuestra hermandad. Lo noté, dije. ¿Está todo bien? Simón me estudió por un momento, como sopesando si confiar en mí. Estamos siendo vigilados. Acosados por agencias del gobierno a las que no les gusta que vivamos de acuerdo a principios bíblicos. Es un ataque espiritual. Eso es terrible, dije, inyectando la cantidad justa de simpatía. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? De hecho, sí. Dijiste que solías trabajar en investigación privada. ¿Sabes algo sobre contravigilancia? Nos gustaría protegernos, pero no somos expertos en esa área. Esto era perfecto. Me estaba invitando más profundamente a su confianza, viéndome como un aliado. Sé algunas cosas. Podría echar un vistazo a su configuración de seguridad si gustan. Hacer algunas sugerencias. Eso sería muy útil. Damián, muéstrale a Enrique nuestro sistema de cámaras. Y así como así, tuve acceso a toda su infraestructura de seguridad. Durante las siguientes 2 horas, Damián me guió a través de todo, ubicaciones de cámaras, sensores de movimiento, todo el asunto. Hice sugerencias para mejoras que en realidad crearían puntos ciegos que el equipo de Braulio podría explotar. Señalé vulnerabilidades en su perímetro que harían a Simón aún más paranoico. ¿Realmente crees que alguien está tratando de entrar? Preguntó Damián en un punto. Si alguien quisiera, dije con cuidado, podría. Su seguridad es mejor que la mayoría, pero no es perfecta. Si yo fuera ustedes, me preocuparía por la vigilancia de largo alcance.
Drones. Cosas que tal vez ni siquiera vean. Vi la cara de Damián palidecer. Reportó cada palabra que dije a Simón, por supuesto. Para esa noche, habían ordenado equipo antidrones y comenzaron a mantener sus cortinas cerradas en todo momento. La trampa se estaba cerrando. El martes de la segunda semana, todo se aceleró. El equipo de Braulio plantó evidencia de equipo de vigilancia federal, dispositivos de rastreo falsos en algunos de los vehículos del rancho, y un micrófono falso descubierto cerca de la ventana de la oficina de Simón, plantado donde obviamente sería encontrado. Simón perdió la cabeza. «Nos han intervenido». Su voz llegó a través de la transmisión de Memo. «Han estado escuchando todo». Se convocó una reunión de emergencia. Se requirió que todos los miembros adultos de la hermandad asistieran. A través de los micrófonos que habíamos plantado, escuché el despotrique paranoico completo de Simón. «Esto es exactamente de lo que les advertí. El gobierno quiere destruirnos porque defendemos la verdad. Fabricarán evidencia, inventarán crímenes, pondrán a las familias en contra de los suyos. No podemos confiar en nadie fuera de estos muros. No podemos confiar en la policía local, todos son parte del sistema. A partir de este momento, estamos en cierre total. Nadie sale. Nadie entra. Protegemos a los nuestros. Simón». La voz de Rafael era vacilante. Tal vez estamos exagerando. Tal vez deberíamos. ¿Exagerando? La voz de Simón era venenosa. Ya nos han quitado a Jesús y a Penny. Han envenenado la mente de Jesús contra su propia esposa. Y ahora vienen por el resto de nosotros. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que tener fe. Fue entonces cuando Estela habló. Su voz era pequeña pero clara. Simón. Jesús se fue por Noé. Porque nosotros. Porque tú dijiste que no lo lleváramos al hospital. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué dijiste? La voz de Simón era peligrosa ahora. Noé murió porque no le conseguimos ayuda. El bebé estaba enfermo, y solo oramos, y murió. Tal vez Jesús tenía razón al irse. Tal vez nosotros. El sonido de una mano golpeando carne llegó a través del altavoz. Un jadeo, luego llanto. ¿Te atreves a cuestionar mi autoridad?, gritó Simón. ¿Te atreves a sugerir que mi fe, mi liderazgo estaba equivocado? Ese bebé murió porque la fe de sus padres era débil. Porque Jesús permitió que Satanás entrara en su corazón. Todos fuera, dijo la voz de Damián, tomando el control. Esta reunión se terminó. Regresen a sus casas. Escuché el arrastrar de pies, puertas cerrándose. Luego solo Simón y Damián permanecieron. Ella se está convirtiendo en un problema, dijo Simón, respirando con dificultad. Igual que Jesús. La duda es un veneno. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Damián. Vigílala. Y vigila a los otros. Cualquiera que muestre signos de vacilar necesita ser corregido antes de que infecte a toda la hermandad. Esto era el momento que había estado esperando. Simón se estaba volviendo contra su propia familia, convirtiéndose en el tirano que siempre tuvo el potencial de ser. Y era hora de hacer mi movimiento final. Llamé a Graciela. Es hora. Publica la historia. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Y asegúrate de enviar copias por adelantado a la oficina del comisario y a la Fiscalía General del Estado. Quiero máxima exposición. Enrique, ¿qué estás planeando? Justicia, dije simplemente. ¿Tienes la entrevista de Jesús lista? Grabada y transcrita. Es material poderoso, Enrique. Su testimonio por sí solo podría traer cargos. Bien. Públicalo todo. La muerte, la privación ilegal de la libertad, la corrupción, todo. Que sea primera plana, y asegúrate de mencionar que hay más familias dispuestas a hablar. La historia estalló el miércoles por la mañana en el periódico más grande del estado y fue retomada por medios nacionales para el mediodía.
El titular era devastador: bebé muere mientras secta religiosa niega atención médica. Padre mantenido prisionero. La foto de Jesús estaba incluida, junto con una imagen de la tumba de Noé. El artículo detallaba todo: las creencias de la hermandad, el control de Simón sobre sus seguidores, el forense corrupto, los conflictos de interés del comisario. Graciela incluso había obtenido fotos del rancho mostrando su apariencia aislada, tipo fortaleza. Para el mediodía, los medios estaban en las puertas del rancho. Camionetas de noticias, reporteros con cámaras, todos queriendo una declaración de Simón Duarte. Dentro del rancho, caos. Escuché las transmisiones mientras Simón rabiaba, mientras Damián trataba de coordinar el control de daños, mientras los miembros comenzaban a cuestionar todo lo que se les había dicho. «Esta es la persecución de la que les advertí», gritaba Simón. «Mentiras. Todos son mentiras diseñadas para destruirnos». Pero entonces Rafael habló. «Simón, necesitamos hablar. En privado». En la oficina de Simón, con solo los dos hermanos presentes, la voz de Rafael era dura. «Ese artículo dice que Jesús fue encerrado en un cuarto mientras su hijo moría. Que físicamente le impedimos buscar ayuda. ¿Es eso cierto?» «Era débil», dijo Simón. «Necesitaba aprender fe». «Jesucristo, Simón. ¿Mantuvimos a un hombre prisionero mientras su hijo recién nacido moría? ¿Qué demonios estábamos pensando? Estábamos siguiendo la voluntad de Dios». ¿La voluntad de Dios? La voz de Rafael se elevó. «Simón, un bebé está muerto. Los periódicos nos llaman una secta. La policía va a estar sobre nosotros. ¿Y tú estás hablando de la voluntad de Dios? Necesitas tener fe». «No», gritó Rafael. «No, se acabó. Josefa y yo nos vamos. Nos llevamos a nuestros hijos, y nos vamos antes de que todo esto colapse. Si te vas, estás abandonando a Dios. Si quedarse significa dejar morir bebés, entonces estoy bien abandonando tu versión de Dios». Una puerta se azotó. Rafael se había ido. Y el imperio de Simón había perdido su primera pieza mayor. Durante las siguientes 24 horas, cayeron más piezas. Hugo y su familia empacaron en medio de la noche y se fueron conduciendo. Varios miembros antiguos de la hermandad llamaron a Simón para decir que no regresarían a los servicios. El fiscal general del estado anunció una investigación sobre la muerte de Noé y las prácticas de la hermandad. El comisario Fernández fue puesto en licencia administrativa pendiente de una investigación sobre sus conexiones con el grupo. Para la noche del jueves, solo Simón, Estela, Damián y Magdalena permanecían en el rancho, 4 personas en una fortaleza de casi 10 hectáreas rodeada de medios e investigadores. Ahí fue cuando hice mi movimiento. Llamé a la línea principal del rancho. Damián contestó. «Soy Enrique», dije. «El investigador que los visitó hace un par de semanas. Necesito hablar con Simón. Ahora no es un buen momento. Creo que querrá escuchar lo que tengo que decir». Una pausa. Luego la voz de Simón. «¿Enrique? ¿Qué quieres?» «Quiero ayudarte», dije suavemente. «He estado siguiendo las noticias. Se ve mal, pero podría haber una salida de esto. Una forma de controlar la narrativa». «¿Por qué me ayudarías?» «Porque creo en la libertad religiosa. Porque creo que estás siendo atropellado por unos medios hostiles». «¿Por qué?» Hice una pausa para dar efecto. «Porque mi nombre es Enrique Herrera, y Jesús es mi hijo». El silencio al otro lado fue profundo. «Así es», continué. «Soy el abuelo del bebé que dejaste morir. ¿Y sabes qué? He estado planeando esto durante 3 semanas. Cada cosa extraña que ha pasado, cada señal de vigilancia federal, cada pizca de paranoia que has sentido. Fui yo. Te hice pensar que el fin de los tiempos venía para que le mostraras a todos exactamente quién eres realmente. Tú». La voz de Simón estaba estrangulada. «Tú hiciste esto. Cada parte. Y ahora el mundo entero sabe lo que eres. Un líder de secta que deja morir niños.
Un tirano que aprisiona gente. Un cobarde que se esconde detrás de la religión para justificar el abuso. Te destruiré. Siseo Simón. Te demandaré. Presentaré cargos. ¿Con qué dinero? Tus cuentas están congeladas pendiente de la investigación. ¿Con qué credibilidad? Todos han visto la verdad. Simón, estás acabado. Pero esto es lo que va a pasar a continuación. Vas a salir de ese rancho y te vas a entregar. Vas a enfrentar cargos por la muerte de Noé, por privación ilegal de la libertad, por todo lo que has hecho. Nunca. Oh, continué, puedo liberar las grabaciones que tengo de ti. Esas donde hablas de corregir a Estela. Donde admites mantener a Jesús prisionero. Donde muestras claramente que sabías que Noé necesitaba atención médica y te negaste a conseguirla. Tu elección. Otro largo silencio. Luego, Damián, saca las armas. Sonreí. Esto era exactamente lo que esperaba. Simón, acorralado y desesperado, recurriendo a la violencia. Por eso había hecho una llamada más antes de contactarlo. Simón, si estás pensando en hacer alguna estupidez, deberías mirar afuera. Escuché movimiento, luego una ventana abriéndose, luego la voz de Damián. Papá. Hay policía por todas partes. El grupo táctico. Nos tienen rodeados. Porque le había dicho a la policía estatal sobre el arsenal, sobre la paranoia de Simón, sobre la probabilidad de que se volviera violento al ser acorralado. Se habían estado posicionando durante la última hora, esperando mi llamada de que Simón había sido empujado a su punto de quiebre. Simón Duarte. Una voz llegó a través de un altavoz fuera del complejo. Habla la policía estatal. Tenemos órdenes de arresto en su contra y órdenes de cateo para la propiedad. Salga con las manos en alto. Maldito bastardo, me dijo Simón. Tú armaste todo esto. Te dije que ibas a pagar por lo que le hiciste a Noé. A Jesús. A Penny. A todos los que has lastimado con tu versión torcida de la fe. Ahora cuelga el teléfono y sal por esa puerta antes de que alguien salga lastimado. Colgué. Desde mi oficina, escuché la transmisión en vivo. Escuché a Simón y Damián discutiendo. Escuché a Estela llorando. Escuché a Magdalena finalmente empezando a cuestionar en lo que se habían convertido. Papá, dijo ella, tal vez deberíamos simplemente. Tal vez deberíamos ir con ellos. Responder sus preguntas. Si no hicimos nada malo. Hicimos todo bien. Gritó Simón. Ellos son los que están mal. El gobierno, los medios, tu esposo. Todos son herramientas de Satanás. Entonces, ¿por qué se siente como si nosotros fuéramos los que estamos perdidos? Preguntó Magdalena en voz baja. 30 minutos después, Simón, Damián, Estela y Magdalena salieron de la casa principal con las manos en alto. Fueron arrestados en el acto, acusados de homicidio negligente, privación ilegal de la libertad, peligro para el menor y una docena de otros delitos. La policía encontró el arsenal que Simón había estado almacenando. Encontraron los registros de donaciones, que eran más bien pagos coaccionados. Encontraron diarios y documentos describiendo el control total de Simón sobre las vidas de los miembros de la hermandad. Se había terminado. 3 meses después, me senté en una sala del tribunal para la lectura de cargos de Simón Duarte. Jesús estaba a mi lado, Penny entre nosotros. La niña había empezado a sonreír de nuevo, a hablar más libremente. La terapia estaba ayudando. Nunca olvidaría lo que pasó, pero estaba aprendiendo a procesarlo, a entender que no era su culpa. Simón se veía disminuido en su uniforme naranja. Su cabello plateado estaba grasoso, su cara demacrada. El predicador carismático se había ido, reemplazado por un anciano amargado enfrentando décadas en prisión. Se leyeron los cargos: homicidio culposo por negligencia en la muerte de Noé Tomás Herrera. Privación ilegal de la libertad de Jesús Herrera. Corrupción de menores. Ejercicio indebido de la medicina. Evasión fiscal. La investigación de Graciela había descubierto irregularidades financieras también.
Damián enfrentaba cargos similares, más asalto por las correcciones que había administrado a los miembros de la hermandad. Estela fue acusada como cómplice. Magdalena, después de cooperar con los investigadores y mostrar remordimiento genuino, enfrentaba cargos menores y evaluación psiquiátrica obligatoria. El forense Ramiro Guzmán había perdido su licencia y estaba bajo investigación. El comisario Carlos Fernández había renunciado. Toda la Hermandad de la Luz Eterna se había disuelto, sus miembros restantes dispersos. ¿Cómo se declara el acusado?, preguntó el juez. El abogado de Simón se puso de pie. Inocente, su señoría. Pretendemos. De hecho, interrumpió Simón, poniéndose de pie. Soy culpable. ¿De todo? Su abogado parecía en shock. Señor Duarte, le aconsejo fuertemente. Soy culpable, repitió Simón, más fuerte. Miró a través de la sala hacia Jesús. Hacia mí. Pensé que estaba haciendo el trabajo de Dios. Pensé que estaba salvando almas. Pero solo estaba asustado. Asustado del mundo. Asustado de perder el control. Asustado de estar equivocado. Se le quebró la voz. Dejé morir a ese bebé porque era demasiado orgulloso para admitir que podría estar equivocado sobre la medicina. Mantuve a Jesús encerrado porque no podía soportar el pensamiento de perder a otro miembro. Construí todo ese rancho porque quería jugar a ser Dios. Se sentó pesadamente. Soy culpable, y merezco cualquier castigo que venga. Fue la primera cosa honesta que le había escuchado decir. El juez fijó una fecha para la sentencia. Basado en los cargos y la confesión de Simón, estaba mirando de 25 a 30 años. Damián, de 15 a 20. Incluso con buena conducta, Simón moriría en prisión. Mientras salíamos del juzgado, los reporteros nos rodearon. Graciela estaba ahí también, habiendo cubierto cada ángulo de la historia. Su serie de artículos había ganado aclamación generalizada y probablemente le ganaría otro premio nacional. Señor Herrera, ¿siente que se ha hecho justicia?, gritó un reportero. Me detuve, me volví para enfrentar las cámaras. Jesús y Penny estaban a mi lado. Mi nieto Noé murió porque un hombre torció la fe en algo tóxico y la usó para controlar a personas vulnerables. Hoy, ese hombre admitió su culpa. ¿Regresará Noé? No. ¿Se recuperará mi hijo completamente de lo que le hicieron? No lo sé. Pero Simón Duarte pasará el resto de su vida pagando por sus crímenes, y ningún otro niño sufrirá bajo su liderazgo. Así que sí, se ha hecho justicia. ¿Qué hay de Magdalena Herrera? ¿Su nuera? Jesús respondió esa. Magdalena fue una víctima también, a su manera. Fue criada en ese ambiente, manipulada por su padre toda su vida. Está recibiendo ayuda ahora. Si podemos reconstruir nuestra relación, no lo sé. Pero espero que encuentre paz. Nos alejamos de las cámaras hacia mi coche. Penny me jaló de la manga. Abuelo, ¿realmente se terminó? Me arrodillé a su nivel. Realmente se terminó, mi vida. La gente mala ya no puede hacerte daño. ¿Y Noé? ¿Está bien ahora? Pensé en cómo responder eso. Noé está en paz. Y nos aseguraremos de que todos lo recuerden. No como alguien que murió por la crueldad de Simón, sino como un niño pequeño que debió haber vivido, que debió haber crecido y tenido una vida plena. Nos aseguraremos de que su muerte haya significado algo. Penny me abrazó fuerte. Lo extraño. Lo sé. Yo también lo extraño. Jesús puso su mano en mi hombro mientras caminábamos al coche. Papá, gracias. Por todo. Por creerme. Por planear todo esto. Por asegurarte de que no pudieran lastimar a nadie más. Eso es lo que hace la familia, dije. Nos protegemos. Peleamos los unos por los otros. Y nos aseguramos de que se haga justicia, incluso cuando el sistema falla. Condujimos a casa mientras el sol se ponía, el juzgado y sus cámaras haciéndose más pequeños en el retrovisor.
Mi teléfono vibraba con mensajes, Memo Landa felicitándome por el resultado, Braulio Cano preguntando si quería celebrar, Graciela pidiendo una entrevista de seguimiento. Pero todo lo que quería era sentarme en mi sala con mi hijo y mi nieta, cenar juntos, verlos sanar, saber que la pesadilla finalmente había terminado. Simón Duarte había construido su imperio sobre el miedo y la fe torcida en algo monstruoso. Había convencido a la gente de que tenía las respuestas, que solo él podía salvarlos. Y por un tiempo, funcionó. Pero los imperios construidos sobre mentiras siempre se derrumban eventualmente. Y a veces, solo necesitan que alguien les dé un empujón. Le había dado a Simón Duarte su apocalipsis. Lo hice sentirse cazado, desesperado. Lo empujé a revelar su verdadera naturaleza. Y al hacerlo, liberé a todos los atrapados en su red. Noé nunca regresaría. Ese dolor nunca sanaría completamente. Pero su muerte había expuesto a un monstruo y probablemente salvó a incontables otros niños del mismo destino. Esa noche, después de que Penny se había ido a la cama, Jesús y yo nos sentamos en el porche trasero con unas cervezas. «Sabes», dijo Jesús, «probablemente hay una docena de cosas que hiciste que fueron técnicamente ilegales». Probablemente, estuve de acuerdo. La vigilancia falsa, las cartas montadas, la campaña de acoso. Sí. Podrías meterte en problemas si alguien mirara demasiado de cerca. Sonreí. Lo bueno es que Simón no está en posición de presentar quejas. Y lo bueno es que todos los demás involucrados están demasiado felices con el resultado como para hacer demasiadas preguntas. Jesús se rió. La primera risa genuina que había escuchado de él en meses. Eres un hombre de miedo cuando quieres serlo, papá. Solo con la gente que se lo merece, dije. Simón Duarte lastimó a mi familia. Mató a mi nieto. No había manera de que dejara pasar eso. ¿Qué hay de Magdalena? ¿Qué crees que pase con ella? Consideré eso. Creo que va a batallar. Tendrá que enfrentar lo que hizo, lo que permitió que pasara. Eso va a ser difícil. Pero es joven, y con la ayuda correcta, tal vez pueda reconstruir su vida. Tal vez incluso pueda ser una madre para Penny de nuevo algún día. ¿Crees que debería perdonarla? Creo que el perdón es algo que te das a ti mismo, no algo que regalas. Si perdonar a Magda te ayuda a sanar, hazlo. Si no, no lo hagas. De cualquier manera está bien. Nos sentamos en un silencio cómodo por un rato, viendo aparecer las estrellas en el cielo que se oscurecía. Noé habría cumplido 4 meses la próxima semana, dijo Jesús en voz baja. Lo sé. Quería enseñarle a pescar. A jugar a la pelota. Todas las cosas que te enseñé a ti. Todavía puedes, dije. Solo con niños diferentes. Tal vez con los hijos de Penny algún día. La memoria de Noé vive a través de nosotros, a través de las decisiones que tomamos, a través de la familia que construyamos de aquí en adelante. Jesús asintió, limpiándose los ojos. Sí. Sí, tienes razón. Más tarde, después de que Jesús se había ido a dormir, me senté solo con mis pensamientos. Hace 3 meses, había sido un viudo retirado visitando la tumba de mi esposa, viviendo una vida tranquila y pequeña. Luego, encontré a mi hijo en ese cementerio, me enteré de los horrores que había soportado, y todo cambió. Había usado cada habilidad que desarrollé durante décadas, manipulación psicológica, vigilancia, planeación estratégica, para destruir a un líder de secta y su organización. Lo había empujado al punto de quiebre, lo hice revelar su verdadera naturaleza, aseguré que enfrentara la justicia. Algunos podrían decir que fui demasiado lejos, que tomé la ley en mis propias manos, que mis métodos fueron cuestionables en el mejor de los casos. Pero cuando pensaba en Noé, en esa pequeña tumba, en la vida que fue robada por la arrogancia y crueldad de un hombre, no sentía arrepentimiento. Ninguno en absoluto. Simón Duarte había jugado a ser Dios con las vidas de la gente. Ahora pasaría el resto de su vida en una celda con nada más que tiempo para contemplar sus pecados. Y mi familia estaba a salvo. Jesús estaba sanando. Penny estaba sonriendo de nuevo. Eso era todo lo que importaba. Alcé mi cerveza hacia las estrellas, hacia Margarita, hacia Noé.
Justicia servida, dije suavemente. Descansen tranquilos ahora. El aire de la noche era fresco y claro. Y por primera vez en 3 meses, me sentí en paz. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, chequen los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.